intermedio de diseño. El material que usamos. ¿De acuerdo? Y acá sobre este ya compartí, que es el capítulo que comenzamos hoy, la parte de fatiga, compartí este documento, que es un repaso de criterios de falla estática, ¿sí? Entiendo que eso se ve en el curso de regencia de materiales, ¿sí? Pero, pues, si alguien necesita, revisar esa parte o tiene alguna confusión, es ese material que lo pueden usar de referencia, ¿de acuerdo? Ese curso, este tema que lo ven en el curso de referencia de materiales o referencia de materiales 2 o en el curso de diseño de máquinas, dependiendo en dónde se ha contemplado tocarlo, ¿de acuerdo? Y también subí acá un material que es un material, está en inglés, que habla de un documento no muy largo, son unas 80 páginas, que habla sobre metodologías de cálculo para fatiga, ¿sí? Es un poco más avanzado lo que vamos a ver acá, pero pues si al final de la unidad, durante la unidad, alguien tiene alguna duda, tiene más inquietudes, puede usarlo como referencia, leer más, ¿cierto? Luego, si a alguien le interesa, le gusta el tema, tiene tiempo de leer más, entonces me parece una buena referencia, ¿cierto? Bien resumida, en el que pues, se consideran los tres métodos principales, pues los tres abordajes ¿para qué? Para tratar problemas de fatiga, ¿de acuerdo? Entonces, ellos ya están subidos, están disponibles en el aula, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cerrar acá y voy a abrir lo siguiente. Pregunta, si esto, ustedes ya vieron ya tuvieron que haber tocado la parte de criterios de falla estática, ¿cierto? En regencia de materiales tuvieron que haber visto ya eso. ¿Sí? ¿Me confirma, por favor? Eso es hablar de criterio de von Mises, hablar de criterio de máxima deformación, hablar del criterio de máxima tensión cortante. ¿Sí? Criterios de Moore. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, pues acá vamos a usar un par de esos y pues me parece que tengan esa parte, bueno, que tengan esa parte clara para de pronto no confundirlo con ese tema con lo que vamos a comenzar hoy, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese tema que está acá, como les digo, pues a mí me gusta tratar ese tema antes de cambiar un poco el orden, ¿sí? Me gusta cambiar un poco el orden acá, porque, perdón, empiezo la grabación. Se me olvidó. ¿Alguien tiene algún problema con que grabamos esto? No, entonces vamos a grabar acá. No, señor. Perfecto. Bueno, entonces como decía, pues este tema en el plan de clase está contemplado para verlo más adelante, pero como varios de los componentes que se van a calcular experimentan fatiga, entonces me parece importante verlo con anterioridad, ¿de acuerdo? Bueno, esos son los contenidos que se van a ver más o menos. Vamos a hablar un poco del origen de las cargas y el origen de estas, ¿sí? Cómo se señala para esos diferentes tipos de carga, qué es lo que le refiere a la fatiga y sus factores. Y acá pues mencionamos los tres abordajes que hay, los tres casos en los que se trata esto. Y vamos a hablar, nos vamos a focalizar acá en este curso en el método esfuerzo-vida, ¿sí? Tensión-vida, ¿de acuerdo? Bueno, ese va a ser el abordaje que vamos a trabajar acá, ¿de acuerdo? Bueno, antes de seguir, ¿alguno de ustedes ya sabe a qué nos referimos con el término fatiga? Usted va a poner en Google y que fatiga y le saca estrés, le saca cansancio físico, ¿sí? Pero ya saben lo que cuando hablamos acá en diseño mecánico, en comportamiento mecánico de materiales, a lo que se refiere el término fatiga. ¿Sí? Uno ve regencia de materiales y listo, y hasta hace ensayos y todo en su curso de materiales, hacen ensayos de tensión, ¿cierto? En este caso, esa tensión es como, dicen a uno, eso es tensión estática. Sí, en realidad eso es tensión cuasi estática, ¿no? Esos ensayos de tensión que se hacen. Porque yo cojo ahí, pues cojo una muestra,
alargada, con unas dimensiones y una forma estandarizada, y empiezo a aplicar una carga a una velocidad. Esa velocidad es muy baja, ¿no? Es muy baja. Esa velocidad de 0.5 milímetros por minuto. Entonces, pues yo, ahí lo que pasa es que a esa velocidad estoy garantizando que el material internamente se pueda acomodar. Es como si yo colocara, como si yo estuviera colocando pesos, pesos incrementalmente, ¿cierto? Voy aplicando 10 kilogramos, 100 newtons cada segundo, por ejemplo, ¿cierto? Una velocidad baja. 100 kilogramos espera un segundo, 100 kilogramos espera un segundo, ¿sí? Esas son cargas estáticas o cuasi estáticas, ¿cierto? Y pues se ven todos los métodos de cálculo en referencia de materiales ¿para qué? Para esos tipos de cargas, ¿cierto? Eh, también se ven qué sucede ahora cuando tengo más de una carga en diferentes planos, ¿cierto? Cuando entra, por ejemplo, mi círculo de Moore, entran mis criterios de falla, ¿sí? Cómo comparo ese esfuerzo que actúa contra lo que el material me soportaría, ¿cierto? Entonces entran ahí los criterios de von Mises, criterios de Moore-Coulomb, criterios del máximo tensión cortante, bueno, todos esos que usted recuerda, ¿sí? Pero en esos casos la carga sigue siendo estática, ¿sí? La carga no me varía en el tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede ahora? ¿Sí? Usted ve, por ejemplo, el eje, una suspensión de un carro, ¿cierto? Una suspensión de un carro, yo voy andando, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando pasa por un hueco? Ese esfuerzo que está sometido, esa reacción que está sometida, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede? Varía, ¿cierto? Me va a generar un pico de tensión, ¿sí? Voy a colocar algo por acá. ¿Sí? Acá eso me colocaría, me tendría un pico de tensión, ¿sí? Algo así, ¿no? Esto es, upa, hombre, acá, ¿cierto? Esto es esfuerzo y esto es tiempo, ¿cierto? Acá viene, no se quiere dar, claro, bueno, acá digamos, acá viene mi eje, ¿cierto? Un eje de un carro. Listo, pues acá está soportado, ¿sí? Mi rodamiento. ¿De acuerdo? Y pues acá viene la fuerza, ¿cierto? Que actúa. Bueno, en realidad la fuerza, bueno, independientemente del sentido. No me interesa, simétrico no me interesa el sentido. Bueno, hagámoslo bien para no... eh, exactamente, la reacción que me da la rueda. ¿De acuerdo? Listo. Como esto gira, ¿sí? Digamos que esto gira a velocidad angular constante. No tengo aceleraciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vengo acá, por ejemplo, y hago mi diagrama de cortante, ¿sí? ¿Qué tengo? Voy a tener este punto acá lo trato como un empotramiento. ¿Qué tengo? Voy a tener algo así de esta forma, ¿no? Acá voy a tener la fuerza que actúa, acá tengo mi reacción y aquí tengo un momento en ese sentido. Entonces acá voy a tener un momento en ese sentido. Vengo acá, hago mi diagrama de cortante, va a ser de esta forma, ¿cierto? Cortante. Y mi diagrama de momento, ¿cómo va a ser? Va a ser algo de esta forma, ¿no? Esto sí, va a ser algo así. Brum, brum, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Listo. Entonces, por ejemplo, acá, listo, acá encuentro un máximo en esa punta, por ejemplo, ¿no? Acá encuentro un máximo acá en este punto, ¿sí? Acá, ¿cierto? Bueno, en esa sección, perdón, en esa sección, ¿sí? En esa sección es cuando encuentro el máximo, ¿sí? Acá. Acá encuentro mi momento máximo, por lo tanto voy a tener acá mi esfuerzo normal máximo ahí, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando yo vengo y analizo un punto, ¿cierto? Acá, pues, yo digo, bueno, pues acá ese punto que está ahí, que coloqué en rojo, ese punto que tiene.
Ese punto, pues dependiendo de si ese punto, en ese caso, ese punto está sufriendo compresión, ¿cierto? Y un punto que está acá diametralmente en la parte de abajo va a sufrir, perdón, acá arriba tensión y acá abajo compresión, ¿cierto? Eso se me va a afectar de esta, si eso se me va a afectar así, ¿no? Hacia abajo. ¿Sí? Listo. ¿Qué sucede ahora cuando esto gire 180 grados? ¿Qué pasará cuando este punto pase acá, ¿cierto? Porque eso está girando. Este punto que estaba, perdón, este punto que estaba aquí a tensión, ¿cierto? Ahora va a estar a compresión y este punto que estaba a compresión ahora va a estar a tensión, ¿cierto? Se me va a cambiar. Y así cuando otra vuelta, ¿no? Entonces mire que el estado de esfuerzo de ese punto va a ser algo de esta forma, ¿no? Me va a cambiar, ¿cierto? Solamente con que eso ande, o sea, con que eso gire, esté cargado y gire, ese punto, el estado de esfuerzos para ese punto en particular acá, un punto, me va a cambiar el tiempo, ¿no? ¿Entendido? O sea, va a pasar acá de un esfuerzo de tensión, acá, a un esfuerzo de compresión, ¿sí? Ese punto, o sea, el estado de esfuerzos me alterna en el tiempo, ¿sí? Se estira y se encoge, se estira y se encoge, ¿cierto? ¿Entendido? Esa es una de las razones, Sí, bro. esa es una de las razones por lo que sucede, por las que sucede eso, ¿cierto? Bueno, ahora, sí, claro, si yo cojo acá y vengo, por ejemplo, y viene acá mi eje y pasamos por nuestras calles colombianas y ¡pum! Encuentro un hueco, ¿qué sucede? Un momento en el que esto va a bajar más, ¿cierto? Acá va a tener un pico, por ejemplo, y esto va a ser algo así, por ejemplo, y ya pues ¿sí? Vuelve a estabilizarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Pues ahí tuve, mis esfuerzos variaron, ¿sí? Como le digo, ni siquiera piense en esto, ¿sí? En un hueco, ni siquiera piense en eso. Piense simplemente en operación constante, ¿sí? ¿Qué es lo que alcanzamos a ver acá? ¿Cierto? Operación constante. Ahí yo tengo que ese esfuerzo acá, ahí mire que acá, en ese punto, ¿cómo calculo ese esfuerzo acá? Este esfuerzo de tensión, este esfuerzo de compresión. Simple, digo ese esfuerzo de tensión o de compresión, ¿sí? Pues vale mc sobre i, ¿cierto? Eso es flexión, sí, flexión pura. Bueno, flexión, no flexión pura, es flexión, ¿cierto? Listo, no hay problema. Entonces, mire que, ¿y este es el esfuerzo? ¿Qué? ¿Este esfuerzo cómo es? Ese es mi esfuerzo máximo, ¿sí? Que es el que estoy calculo para acá, acá, o acá, ¿cierto? Calculo sobre un punto sobre esta superficie, en esa sección. ¿Entendido? Ahora, cuando ese eje empieza a girar, ¿qué le sucede? Ese punto va a sufrir que un esfuerzo máximo, ¿cierto? Y también que va a sufrir. Acá que tengo un punto, ahora que tengo, ¿esto qué se me convierte? Se me va a convertir en un rango, ¿sí? En un delta de esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo está pasando de este punto máximo a este punto mínimo y viceversa, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que se conoce como fatiga, ¿sí? Fatiga de material. El proceso que tengo cuando tengo cargas que me varían, que me fluctúan en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, esta descripción me pareció bastante simple y completa. Sí, pues la fatiga me dice que es un mecanismo de daño, ¿sí? Ahí pues eso ya de pronto es un término nuevo para ustedes. Localizado, o sea que localizado significa que se está en un punto determinado que se produce por cargas que varían en el tiempo, cargas alternantes, ¿sí? Es un daño progresivo, ¿sí? O sea que no es algo que sucede súbitamente y que de pronto no lo vemos, es diferente. Algo que sucede, que va sucediendo, ¿cierto? Como una caries, por ejemplo, es algo que arranca desde algo muy pequeño hasta cuando ya tenemos que tomar alguna acción cuando es visible y tenemos que tomar alguna acción, ¿sí? Es un tipo de daño progresivo que consiste que tiene tres partes, que son inicio, propagación y fractura súbita.
¿cierto? Esa carga cíclica me lleva a tener deformación plástica localizada, ¿cierto? O sea, en un punto determinado, yo experimento deformaciones y esfuerzos por encima de mi esfuerzo de fluencia, ¿sí? Pero eso es localizado, o sea, en un punto determinado, ¿sí? Como en bruto, pues en global, ¿sí? En la pieza global, la pieza no llega a esfuerzos plásticos, pero por ese año progresivo, por esas grietas que pueden haber, microgrietas, defectos o otras razones, yo voy a tener deformación plástica localizada, ¿cierto? Esa deformación plástica localizada me induce un daño permanente. Tengo una deformación permanente, eso me activa mecanismos de daño locales. Está en ese punto que está más cargado, ¿cierto? Y pues eso lo que me va a hacer es aló, eso me va a hacer que tenga un daño ¿qué? Un daño localizado, ¿cierto? Que esa grieta empiece a crecer, ¿cierto? Como digo, eso a ese estado puede que no sea visible. Listo, pues a medida que esa carga sigue aumentando, esa longitud de grieta va creciendo, ¿cierto? Y pues ahí va a llegar un punto en el que esa grieta es visible, ¿cierto? O invisible, ¿sí? No es apreciable por diferentes razones, porque es interna, porque, me refiero, por ejemplo, que está en el centro de un eje, o en una parte de un eje, o es una parte que no es accesible, ¿sí? O porque no se, simplemente es muy pequeña y no se ve, ¿cierto? Pueda que sea que esa parte sea visible, pues ahí sea inspeccionable, pero no se observa, o pueda que sea inspeccionable y se observe, pero no se le presta atención, o se obvia, o se cree que, o se tiene, hay mecanismos de cálculo para eso, o se estableció que la longitud no era una longitud crítica, ¿cierto? Y pues después de tener un número de ciclos de trabajo, esa grieta puede llevar a una falla súbita, ¿cierto? Que es cuando tenemos accidentes, por ejemplo. Ahora miremos algunos casos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, acá hay cosas claves. Eh, Primero, carga variable, ¿cierto? Tiene 3 etapas que son inicio, propagación y fractura, ¿cierto? Tengo deformación plástica localizada, ¿sí? Deformación plástica localizada, por ejemplo, en talles voy a tenerlo, en microgrietas voy a tener esa deformación plástica localizada. O sea, por ejemplo, en una sección tengo un entalle, ahí en esa sección voy a tener partes que sufren mucho más esfuerzo que otras partes de la misma sección, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, digo eso como una especie de abrebocas. Acá recordemos otros conceptos claves. El coeficiente de seguridad es que es un factor que yo uso para decir, bueno, yo tengo, eh, tengo qué porcentaje de mi esfuerzo estoy trabajando, ¿cierto? De mi esfuerzo de fluencia, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, perdón. Bueno, esos coeficientes de seguridad, para eso hay diferentes formas de establecerlos. Por ejemplo, se establecen por normas, ¿cierto? La experiencia también me dice, puedo tener un coeficiente de seguridad determinado, ¿sí? Cuando tengo vida humana involucrada, tengo que tener un coeficiente de al menos 2, pero por ejemplo, generalmente se usa mucho más por el caso típico de ascensores, ¿sí? Hay muchos factores que influencian eso. Está, por ejemplo, mi certeza en que el material que estoy utilizando tiene ese esfuerzo de fluencia con el que tengo recurso de referencia, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo un producto continuo, o sea, un producto que es, tengo un producto propio de que fabrico muchas unidades, ¿sí? Y probablemente fabrique hoy 50 con este proveedor. De pronto al otro mes fabrico 300 con ese otro proveedor de material, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta
esos factores. Y bueno, este proveedor A me produce un material con este rango de esfuerzo de fluencia, este proveedor B me garantiza este otro rango ¿qué? De esfuerzo de fluencia. Entonces ahí como dimensiono, ¿cierto? A la larga el cliente le interesa ese producto, ¿cierto? No le interesa de quién viene y el responsable voy a ser yo. Entonces, son factores los que hay que tener en cuenta cuando escojo un factor de seguridad, ¿de acuerdo? Miren este caso, por ejemplo. Esto que está acá es una acople, ¿sí? Una acople para ejes, ¿sí? Acá, por ejemplo, viene, perdón, acá viene acoplado el eje del motor eléctrico, ¿sí? Acá. ¿Listo? Ahí viene el eje del motor eléctrico. Y acá va el eje de mi proceso, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué se usa eso? Pues más tarde algunos elementos se usan porque pues, mi unidad motriz es un elemento que yo generalmente compro, ¿sí? O son elementos independientes de mi proceso, ¿cierto? De mi máquina, de mi proceso, ¿cierto? Pues tengo que tener un elemento que los una. Entonces, por ejemplo, este es un caso, es un acople rígido, ¿sí? Acá tiene, por ejemplo, esto que está acá, es un disco, es un plato, ¿cierto? Acá tiene, por ejemplo, acá son como una especie de mangueras de tubos plásticos, ¿sí? Para absorber vibración, por ejemplo. Esos son los pasadores que me transmiten el movimiento. Acá un disco de separación, arandelas para fijación, ¿cierto? Bueno, acá en la parte de atrás deben venir también unas tuercas que no están, ¿cierto? Bueno, entonces en últimas, esos espárragos son los que me transmiten el cortante, ¿cierto? Acá esto gira, por ejemplo, bueno, esto gira en este sentido, me transmite un torque, ¿cierto? Y acá y esto acá pues va a tener el torque del proceso, ¿cierto? Acá los puse en sentido contrario. Ok. Entonces, ¿qué? Entonces, pues cada uno de estos elementos, de estos pasadores, ¿sí? Me va a sufrir un cortante, ¿cierto? Y pues yo digo, acá tengo, creo que son 12 pasadores, sí. Entonces acá tengo, cada pasador de esos, ¿cierto? Me va a sufrir acá un cortante por esa sección, ¿cierto? Acá tengo el torque, lo divido por este radio y calculo la fuerza, ¿cierto? Torque es fuerza por el radio, entonces acá calculo cuál es la fuerza que actúa sobre 12 pasadores. Acá pues por eso será, acá sobre cada pasador actuará un doceavo de esa fuerza, ¿sí? Porque tengo 12 pasadores, ¿sí? Entonces acá digo, pues listo, entonces acá calculo el esfuerzo cortante de esos pasadores, que eso será la fuerza que actúa sobre el área de ese pasador, ¿cierto? Listo, y pues calculo cuál es el qué, yo escojo un esfuerzo, un material, por ejemplo, ¿sí? Y pues digo, pues acá nos calculo el radio de ese pasador que necesito, ¿cierto? Y cojo acá y dimensiono el pasador, la rosca, estos bujes de caucho, las perforaciones acá, listo, bueno, dime, es un dimensionamiento simple. Bueno, mire que acá cogí y hice esto, ¿cierto? Bueno, pregunta, como dice comercial, esa carga en el tiempo, ¿cómo es? Esto acá es un criterio estático, ¿cierto? Esto que hicimos acá es un criterio estático. Esa carga en el tiempo, ¿cómo es? ¿Varía o no varía? O sea, si vengo acá y dibujo en el tiempo, esto va a ser que, bueno, eso viene, arranca acá, va a ser así, torque y tiempo. ¿Qué creen? Sí, no varía. ¿No va a variar? ¿Alguien más? Nos afectó la lluvia. Es constante, ¿no? ¿Es constante?
¿Qué opinan? ¿Alguien más? No, Pues la fuerza pues depende del torque, pero yo creo que la máquina está hecha para que los pasadores siempre aporten la misma fuerza. okay. Claro, pues inicialmente sí, eso me va a depender acá. Este torque, acá, este torque del motor viene por qué. Este torque es corriente por, perdón, torque es potencia por velocidad angular acá, ¿cierto? Perdón, potencia es torque por velocidad angular, ¿cierto? Y acá tengo también que potencia es, ¿qué? Corriente por voltaje, ¿no? Sí. Entonces, claro, acá sí pues, potencia eléctrica, ¿no? Tienen que ser iguales. Bueno, acá tengo que tener una eficiencia de la eficiencia acá en el acople. Los acoples generalmente son bastante eficientes, entonces asumamos que es 100% eficiente. Entonces, todo lo que entra acá, toda la potencia eléctrica se me convierte en potencia mecánica, ¿cierto? Por ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sucede? Ah, pues listo, pues entonces acá es que si la velocidad no me varía, o si el torque no me varía, la potencia permanece constante, ¿cierto? Por ejemplo, si esto va, por ejemplo, a una máquina, una estampadora, ¿sí? Cómo sería la carga de una estampadora? No, o sea, que sea una estampadora, ¿cierto? Un elemento que viene acá y, por ejemplo, eh, que coloca eh, etiquetas, ¿sí? Aquí viene por acá, no está cargado, viene así, no he cargado. Cuando viene y baja, ¿qué hace? Hace un pico de carga así, ¿cierto? Perdón. Sí, así. Viene acá, otra estampa, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que sí varía, eso me varía con el proceso. Si, por ejemplo, si eso fuera, por ejemplo, caso, por ejemplo, de un ventilador, ¿sí? En un ventilador que tengo, a no ser que yo no le mueva la perilla de velocidad, eso permanece constante, la velocidad angular, y el torque también permanece constante, ¿cierto? Entonces, en ese caso sí tendría algo así, ¿no? Arranco, ¿sí? Permanece constante hasta que no le cambie la velocidad, que pueda que suba, ¿cierto? Acá le subí la velocidad, como está acá a mediodía, y luego yo ya bajo, y entonces lo que hago y le bajo acá, ¿cierto? Pero el resto se va a permanecer constante, ¿cierto? En otros casos sí, pero resulta que sí, pues eso varía, ¿cierto? Eso varía. Acá tengo que mirar, bueno, qué tanto, por ejemplo, esta variación, ¿sí? Por ejemplo, acá qué tanto, qué tiempo sucede, ¿no? O con qué frecuencia sucede eso, ¿sí? Bueno, eso era, ahorita miramos eso como detalle, en algunos casos. Eh, bueno, les contaba esto porque, ¿qué? Porque, por ejemplo, pues esto era un acople para una prensa de palma y alguna vez, alguna vez llegaron y con el acople, que es acople que se habían partido los tornillos, ¿sí? Pues resulta lo siguiente, resulta que pues esto era, cogían y llegaban y cuando cosechan la palma, echan ese raquis, pues lo echan en unas tolvas que van recogiendo, ¿cierto? En la plantación, le van echando unas volquetas, ¿sí? En los que recogen eso, ¿cierto? Esos raquis son grandes, ¿no? Son pesados. Y pues ahí cuando recogen eso, muchas veces caen piedras, sí, caen eh, elementos agrícolas, azadones, ¿cierto? Palas. Y pues así como viene, así lo echan a la máquina, a la despulpadora. Y ya, pues en ese momento cayó un pedazo, creo que fue un pedazo de un asadón, si recuerdo bien. Y pues en el momento que que ese asadón cayó dentro de la prensa, ¿sí? ¿Qué le sucede a la velocidad? Yo tengo un elemento, un elemento tan rígido como una punta de un asadón, cae dentro de una máquina de moler, una prensa de tornillo. ¿Sí? Qué le sucede a la velocidad de eso? ¿Ah? ¿Será que va a andar más rápido o más descanso? Más Más despacio. muelle.
disminuye, ¿cierto? Disminuye y se pega un trancazo también. Exactamente, sí, eso se va a detener, ¿cierto? ¿Qué sucede? Y entonces, ¿qué sucede si la velocidad disminuye? ¿Qué le sucede al torque? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Si la velocidad disminuye, el torque aumenta, ¿cierto? O sea que la potencia, ¿sí? Si el torque aumenta, ¿qué le sucede a la corriente? El motor. Si yo tengo un pico de corriente, si yo tengo un pico de torque, ¿qué le sucede al motor eléctrico? Sobrecárgalo. Se sobrecarga, ¿cierto? Entonces cuando empieza a hacer, entonces, ¡puff! ¿Cierto? Y tengo que mandar mi motor rebobinado, ¿cierto? Si no tengo una protección adecuada. ¿Cierto? Pues eso sucedió un par de veces y pues lo que hicieron, dijeron, no, pues esos pasadores son muy malos, esos pasadores no sirven, entonces hagamos de un acero fuerte, así con J, y los hicieron de un acero 4340, están especificados en 1020 creo, y lo hicieron de 1040, perdón, de 4340, y pues eso sucedió, ¿cierto? Como se dañó un par de veces y pues eso paraba toda la operación para que no se rompieran, en vez de corregir la causa, ¿cierto? Se corrigió el síntoma y causó un problema mucho más grande que fue dañar el motor, dañar el bobinado del motor. Sí, entonces, pues, esas son cuestiones que hay que tener en cuenta y que las cosas alguna vez se hacen, se hacen pensando en con una cosa en mente y pues cuando se intervienen hay que pensar en esa intervención que estoy haciendo, qué me genera, ¿no? Esos cambios, qué cambios adicionales me generan, ¿de acuerdo? Y en últimas, tengo que mirar, yo tengo que tratar de atacar la causa y no el síntoma, ¿no? Igual cuando yo tengo una gripa, por ejemplo, ¿yo qué hago? Ah, yo me tomo una aspirina, ¿sí? Me tomo no sé qué, lo otro, un Tylenol, lo que sea, pero yo estoy atacando el síntoma, ¿cierto? Yo no estoy atacando la causa, ¿sí? La causa pues es un virus que pues, para que no tenemos solución todavía y pues, ya, ¿sí? Tengo que dejar que eso pase, ¿cierto? Pero acá pues, para eso hay técnicas, por ejemplo, que llama el análisis de causa raíz, como la espina de pescado, que se hacen esos tipos de análisis en el curso, por ejemplo, de mantenimiento, ven esas cosas que con mucho más detalle, ¿cierto? Pero pues acá desde el punto de vista del diseño, usted tiene que tener en cuenta esas cosas, ¿cierto? Bueno, digo, eso más a nivel de propaganda comercial. Bueno, ya miramos que las cargas varían en el tiempo, ¿cierto? Le voy a colocar esto acá maximizado para verlo mejor. Eso se ha tomado, esta no coloqué la referencia ahí, está tomado de la Código Europeo para Eurofit se llama, Código Europeo para Análisis de Integridad Estructural. ¿Sí? Entonces, mire, ahí existen esos abordajes para fatiga, son tres, básicamente, ¿cierto? Bueno, hay tres fenómenos que son los que están aquí en el centro, ¿cierto? Perdón, estos tres. Bueno, uno es el abordaje por esfuerzo-vida, ¿sí? Esto sucede cuando, eso sucede, que está acá en verde el segundo, esto sucede cuando está acá por ejemplo, tengo elementos experimentan esfuerzos, tensiones que fluctúan en el tiempo, ¿cierto? Pero son tensiones tensiones en el rango elástico y tensiones que me van a generar vidas por encima de 10.000 ciclos, ¿sí? O más, ¿cierto? Ese es el caso, acá se usa un método que digamos que es un método en bulto, ¿cierto? Yo calculo esfuerzos en bulto, pues como con métodos que usan referencia de materiales, por ejemplo, ¿cierto? Uso unas cosas que se llaman concentradores de esfuerzos, unos parámetros de cambio, unos modificadores, y con eso estimo vida, ¿cierto? Si a este elemento eh, se somete a este nivel de esfuerzo, 50%, por ejemplo, 50% del esfuerzo de fluencia o de esfuerzo último, y esto me va a durar, calculo que esto me va a durar 800.000 ciclos, por ejemplo, ¿cierto? Calculo que esto me va a durar más de 2 millones de ciclos. Listo. Ese método es el método SN,
El método esfuerzo, S, vida, ¿de acuerdo? Bueno, existe este otro, ¿cierto? Que es acá la segunda y tercera columna, ¿sí? Que es la cuarta columna, perdón. El que está aquí en azul, que dice Local Stress Strain Approach. Ese se usa cuando tengo un elemento que está sometido a tensiones por encima de mi esfuerzo de fluencia, o sea, esfuerzos plásticos. Entonces, en ese caso, yo uso un abordaje por deformaciones, ¿cierto? Esos métodos generalmente me van a producir vidas que no van a estar por encima de los 10.000 ciclos, generalmente, ¿sí? Sí, o sea, un elemento que está sometido a ese valor de deformaciones me va a generar vidas relativamente cortas, ¿cierto? Pues es cuando entra a decir, bueno, ese término es relativo porque pueda, por ejemplo, que un elemento no cambie tanto, no tenga la fluctuación de esfuerzos no sea tan frecuente, entonces, yo puedo tener, no voy a tener que hacer un elemento tan robusto, ¿cierto? Ese método se llama deformación, acá por la letra greca epsilon, deformación vida, ¿cierto? Existe otro método, que es el método que está aquí a la derecha, ¿sí? Que es el método, se llama de ADN. Este método es el que yo uso cuando tengo elementos en los que tengo ya grietas que son visibles, ¿cierto? Y aquí quiero enfatizar en el término visible, perdón, no más visible, que sean detectables. Más bien la palabra exacta es detectable, ¿sí? ¿Qué sucede? Ustedes ya vieron o están viendo un curso de ciencia de materiales, ¿cierto? O de pronto sus cursos de química, ya vieron que la materia pues se tiene defectos internos, ¿cierto? Tengo una serie de defectos a nivel microestructural, por ejemplo, inclusiones, vacancias, ¿sí? O a nivel ya de grano, por ejemplo, tengo bordes de grano, tengo, bueno, una cantidad de defectos, ¿cierto? Que son inherentes a la materia, ¿sí? Aparte de eso, puedo tener defectos que son producidos por mi proceso de fabricación. Por ejemplo, una rugosidad debido a un maquinado, ¿cierto? Yo hice un maquinado rápido, maquinado de desbaste, lo hice a alta velocidad, pues eso me va a generar superficies más rugosas que pueden ser puntos para generar grietas. Pero si, por ejemplo, mi proceso de fabricación es es por soldadura, ¿cierto? La soldadura es un método de fabricación que es extremadamente versátil, ¿cierto? Pero me genera una serie de problemas metalúrgicos bastante grandes que pues yo debo saber atacar para que no se me cometan el problema. Por soldadura yo tengo tener una cantidad de problemas como por ejemplo falta de fusión, si que dos partes no se junten, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, vacíos, que me quede una bolsa de aire en el medio de un cordón. Esa bolsa de aire puede estar entre el material base o el cordón o dentro de los diferentes pases de un cordón, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, contaminación, cayó material ajeno, material foráneo, ¿sí? Entonces ahí me va a generar también una especie, no un vacío, pero me va a generar ¿qué? Me va a generar slag, basura, ¿sí? Pues esa basura, eso tiene un módulo de elasticidad diferente a los demás, a los otros materiales, al material base, al material de aporte, y me va a generar una diferencia de tensión, diferentes deformaciones, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, que partes que partes no se unen, falta de fusión, ¿sí? Una serie de problemas eh, que son propios del proceso de fabricación, como les decía, ¿cierto? Entonces, pues cuando tengo esas grietas, ¿sí? Pueden ser intrínsecas a la materia o el proceso de fabricación, o por ejemplo, manufactura aditiva, cuando yo paso por ejemplo el elemento, ¿sí? Y tengo en diferentes capas, yo tengo, y ya está documentado, en el que puedo tener porosidad, ¿cierto? Puedo tener, por ejemplo, falta de fusión entre capa y capa, ¿sí? Que una capa ya se enfrió, cuando viene la siguiente capa de poniendo. Si quieren recuerdan más tarde y les muestro fotos de eso.
trabajos que hemos hecho sobre eso, cómo se, en el que se visualiza esa porosidad, se visualizan esas grietas que falta de fusión, ¿sí? Que pues es un, digo, les digo, ese método de fabricación, la manufactura aditiva, ya es una realidad, ¿cierto? Sigue siendo todavía un poco costoso comparado con otros métodos en cuanto a la inversión inicial, pero me parece que con el costo total es más bajo, porque comparado con otros métodos, por ejemplo, con un forjado, con maquinados, porque básicamente con manufactura aditiva yo puedo conseguir ya partes en forma final, ¿cierto? Y el procesamiento que hay que hacerle es muy poco, ¿sí? Entonces yo simplemente en un tiempo muy corto puedo tener una pieza final, ¿sí? O para repuestos, por ejemplo, que no se consiguen, es bastante recomendable, cosas así, ¿no? O piezas que, bueno, tiene muchas ventajas, pero también tiene otras desventajas, como todo, ¿no? Entonces, en esos casos, yo voy a tener grietas, ¿cierto? Esas grietas pueden ser medibles o pueden ser no medibles, ¿cierto? Cuando son no medibles, generalmente son grietas que son por debajo de 1 milímetro, 2 milímetros, pongámosle, ¿sí? Que no son medibles, no son apreciables, ¿sí? Cuando digo no medibles, no son medibles por técnicas, no visualmente, sino por técnicas analíticas, por ejemplo, ultrasonido, rayos X, bueno, una serie de inspección, técnicas de inspección que se usan en la industria, ¿sí? Y pues ya cuando yo cuento una grieta de esas, pues ya pues para eso se usa este método, ¿cierto? En este caso es de A es el tamaño de la longitud de la grieta, entonces ese de A es el incremento de la grieta por el número de incremento, sobre el número de incremento de ciclos, de N, de A de N, ¿cierto? Se llama ese método. Entonces ese método se basa en mecánica de la fractura, acá mecánica de la fractura lineal elástica, mecánica de la fractura lineal elástica, LFM, Linear Elastic Fracture Mechanics, o mecánica de la fractura elastoplástica, Elastoplastic Fracture Mechanics, ¿cierto? Este método, por ejemplo, se usa tanto para diseñar componentes, para buscar que un elemento no me crezca, o bueno, un elemento tenga una grieta crítica antes de que falle, ¿sí? Para permitir que un elemento tenga grietas, tenga defectos y que no me falle en presencia de esos defectos. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, ¿cierto? Yo tengo, ese estándar es requerido hacer ese tipo de cálculos con eso porque, como digo, yo no puedo evitar tener defectos, ¿sí? Lo que tengo que aprender es a convivir con esos defectos, ¿sí? Entonces se usa ese método de ADN, es mandatorio en la, en la industria aeronáutica, por ejemplo, en muchas industrias también. Se usa, por ejemplo, en la industria de petróleo y gas para evaluar defectos existentes en componentes a presión, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo un componente apresurizado y encuentro una grieta, porque, pues, por ejemplo, esos elementos se fabrican por soldaduras y, pues, las soldaduras me pueden generar esos problemas. Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, tengo este defecto, ¿sí? Ese efecto me genera un parámetro que se llama el K, factor de intensificación de tensiones, esta que está acá, y pues para eso existen métodos para calcular eso. Entonces yo cojo y calculo esas tasas y digo, bueno, esta tasa de crecimiento, incremento de grieta de A sobre el incremento de ciclos de carga, me va a llevar a que esto trabaje, tengo por ejemplo 5.000 ciclos de carga antes de que esa grieta crezca hasta un tamaño crítico, ¿cierto? Entonces yo esos 5.000 ciclos de carga, de acuerdo a mi proceso, yo voy a llevarlos voy a cumplirlos de aquí a 6 meses. Entonces yo tengo esos 6 meses para programar una parada, para programar una reparación, para programar un recambio, ¿cierto? En el componente, ¿sí? Ese método es muy usado, acá en Colombia se usa mucho en la industria petrolera, ¿cierto? Bueno, esos métodos que están, esos abordajes que están ahí, se pueden usar, pueden ser en qué, pueden ser en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿cierto? Como tengo cargas uniaxiales, cargas biaxiales o cargas triaxiales, ¿cierto? Generalmente, el más común, por simplificación, es el método unidimensional, ¿cierto? Y pues acá en el curso vamos a trabajar
con el abordaje esfuerzo-vida, este que está acá el primero, el SN, unidimensional, ¿no? Toquemos algo del bidimensional, pero sin llegar a profundizar mucho, mucho en eso, ¿cierto? Sobre esto hay muchísimo, pero extremadamente mucho tema que cortar, ¿cierto? Eso es simplemente el abrebocas de lo que es el tema, ¿sí? Yo he trabajado algo sobre esto, llevo unos años trabajando en esto y puedo decir que no conozco todo lo que existe sobre ese tema, pero es muchísimo, muchísimo tema y tiene muchas, muchas ramificaciones, ¿sí? Existen al menos 3 revistas top a nivel mundial que publican artículos sobre esto mensualmente, revistas de 30 artículos por edición, ¿sí? Artículos de mucha calidad, artículos de mucho trabajo, de mucha revisión, ¿sí? Trabajos que toman años. ¿Para qué? Para resumirlos en un artículo de 10, 15 páginas. O sea que o sea, cada mes van saliendo nuevas cosas sobre eso, ¿sí? Se va profundizando mucho sobre eso. Entonces, esto tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver. Entonces, es irreal decir que aquí vamos a aprender todo sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces, acá nos vamos a focalizar en esta parte en el método SN. Esto pues se hace acá, hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Perdón. Hay varias formas de hacer este abordaje, ¿sí? De tratar eso. El primero, pues el primero que se usó fue el abordaje experimental, ¿cierto? Yo tiene un componente, ¿sí? Un componente, no una muestra, sino un componente, ¿cierto? Y lo cargaba cíclicamente y decía, bueno, a este tamaño, rango de fuerza, que es delta F, ese componente me va a durar un número determinado de ciclos, ¿cierto? En el caso hablando de fuerza, ¿cierto? Existe otro abordaje, o sea, este abordaje netamente experimental, ¿cierto? Ese se usa, por ejemplo, ahora nosotros estamos tratando de hacer un trabajo con una compañía, una empresa de Bogotá, que fabrica repuestos automotrices, y pues ellos usan ese método, ¿sí? Cogen el elemento, ¿cierto? Ya diseñado, una vez calculado, y lo ponen a trabajar, pero el componente, ¿cierto? La pieza, no una probeta, sino la pieza. Y listo. Si eso sucede, si eso dura más de 200.000 ciclos, pasa, ¿sí? Por ejemplo, también acá, por ejemplo, Transejes también usaban ese método para probar, por ejemplo, puntas de ejes, ¿sí? Puntos que soportan llantas, que van de la transmisión a las llantas. Eso creo que eran 70.000 ciclos en torsión, si recuerdo bien, ¿sí? Entonces, ese es el método experimental. Existe, otro método ya es el método de decir, bueno, yo no voy a trabajar con componentes, sino voy a trabajar con muestras, con ensayos, ¿sí? Con pruebas normalizadas, ¿cierto? Entonces hago eso y existe un método igual. Entonces acá ya tengo, ya puedo calcular un esfuerzo, un rango de esfuerzo, ¿sí? O un rango ¿de qué? De formación, un delta sigma o un delta epsilon, ¿sí? Y ya pues con eso calculo, los someto les pongo a ciclar, a la carga variar y miro qué número de ciclos al que falló, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué ventaja tiene? Acá, al probar acá muestras, yo ensayo el material, ¿cierto? Y pues, eso que yo puedo extrapolar del material a componentes, ¿sí? Entonces tiene la ventaja de que si yo estoy usando un acero, por ejemplo, por decir algo acá, un acero 5160, ¿sí? Que es un acero usado, por ejemplo, en industria automotriz para resortes, ¿sí? Si yo vengo acá y lo ensayo acá por uno de estos métodos, ¿cierto? Yo puedo decir, ah, bueno, ese material se me comporta de esta forma, ¿cierto? Entonces ahora yo puedo coger y diseñar, por ejemplo, diseñar resortes, ¿sí? De esta forma, por ejemplo, o un resorte a tensión, o un resorte, por ejemplo, en barril, ¿sí? En vez de con estos ensayos, ¿cierto? En vez de acá usar fabricar el componente, ¿cierto? Entonces, para eso existen métodos de cálculo, ¿sí? Otra forma de hacer esto, de implementar esto ya es con código computacional, ¿cierto? Ya trabajarlo ¿con qué? Con
cálculos computacionales, ¿cierto? Yo vengo acá, hago una simulación, ¿cierto? Dibujo hago un dibujo en un paquete CAD, aplico condición de frontera, aplico, bueno, todo lo que se necesita en análisis por elementos finitos y mido, ¿cierto? Pongo eso a ciclar en mi código y digo, bueno, eso experimenta, me va a durar tantos ciclos, ¿cierto? Tanta cantidad de ciclos. Entonces son tres tipos de abordaje, ¿no? Un abordaje por componente, un abordaje por ensayos y métodos, ¿cierto? Que son esos que están acá, pero pues, cuando alguien se mete a un método, pues generalmente le ponen el nombre, ¿sí? Hay, por ejemplo, este modelo de Wöhler, que es el que vamos a usar acá, ¿sí? Por ejemplo, y está el otro, el abordaje que es el abordaje computacional, ¿de acuerdo? Bueno, pues acá nos vamos a centrar acá en métodos, yo no voy a decir que analíticos porque esos métodos en realidad no obedecen, no son deducidos, son métodos más bien por observación, ¿sí? Y para casos en el que tengo esfuerzos que me producen vidas largas, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que nos vamos a dedicar en qué, en este curso, en esta parte del curso. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, una pregunta. Dime. El proceso que usted había mencionado, creo que la clase pasada, el MagnaFlux, ese proceso para ver las grietas, digamos, ¿es solamente para hacer chequeos o en la fabricación también se usa? Eso es solamente para la superficie, ¿no? Sí, señor, superficial. Es superficial, sí. Eh, es superficial, sí. Las veces que yo lo he visto para producto. Si recuerdo si lo usaban para producto final. Me explico. Por ejemplo, alguna vez lo vi acá acá en una forja en el anillo vial, por ahí atrás, se llamaba Forjandes, Forjas de Colombia antiguamente se llamaba. Ellos fabricaban, por ejemplo, fabricaban cigüeñales, ¿sí? Entonces eran forjados y después de estar forjados los pasaban por ahí, por el magnato para mirar si tenían grietas superficiales. De esa planta los enviaban a Transejes, en Girón, ¿cierto? Allá a 20 minutos, 15 minutos, y allá los maquinaban, ¿sí? Hacían perforaciones, acabados en los muñones, bueno, esos tipos de maquinados. Allá entiendo que también después de eso también les hacían eso, lo usan como producto final, no lo usaban dentro del proceso, ¿sí? Pero sí es algo que es superficial. Eso porque entiendo que es un proceso que es barato comparado con, por ejemplo, con rayos X, ¿sí? Que se usa más, el rayos X se usa más, por ejemplo, para soldaduras, tomar placas de rayos X para mirar, por ejemplo, la calidad de una soldadura. ¿Sí? ¿Sí es buena tu pregunta? Sí, señor, profe, gracias. Listo, con Profe, gusto. ¿y Transeje sigue funcionando común y corriente? Sí está ¿Bajó funcionando. igual? Sí, pues la verdad, pues hace rato no voy por allá. Pero sí, o sea, ellos producen componentes no como producían antes. Pues digo, parte de esos equipos se lo llevaron para Venezuela, parte de esos equipos se lo llevaron para Ecuador. Según entendí ahora que estuve en contacto por ahí con alguien, pero no estaba allá, hay planes ¿para qué? Para retornar la producción que tiene en Ecuador, traerla para acá de nuevo. Sí, porque siempre escucho como... Esos son, ¿qué? Esos son eso ahí se muchas variables, disminución de impuestos, mercados, logística, bueno, una serie de variables que no tiene que muchas veces no tienen que ver con la parte técnica en la que está involucrado uno. Dime. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí, porque siempre he escuchado como cosas de Transejes, una super mega empresa, pero ya ahorita como que casi no se escucha, no sé. Entonces por eso preguntaba. Sí, ellos funcionan, pero pues sí, entiendo que no es lo que había antes.
Y cuando digo antes es ¿qué? Porque en los 90, en los 80, no sé, colocaron como en los 80, si no estoy mal, en los 90 era la planta fabricaba mucho más componentes de los que fabrican ahora. Gradualmente han llevado, han trasladado producción hacia otros países. Entonces, bueno, ellos le fabrican componentes a ¿qué? Para diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, bueno, sí, esa empresa, eso es parte del grupo Dana, que es una empresa americana. También tenía acciones ahí, el GKN creo que se llama, una empresa británica. Entonces ellos proveían partes para ensambladoras, ¿cierto? Entonces, pues depende, esas son negociaciones que se hacen ¿qué? Pues a nivel ya mucho más elevados los que de acá, y pues acá se me toca a veces producción, ¿sí? Entonces acá tienen listo, entonces llegó por ejemplo Chevrolet decidió que va a producir acá la Loop 2200, ya ni me acuerdo cómo se llama esa camioneta, ¿sí? Entonces para eso llega Dana y dice, bueno, mire, para eso entonces empiezan a mirar proveedores. Entonces Dana, mire, para eso yo puedo producirle, yo tengo esa planta que saca para producir, en capacidad de producir ejes, semiejes, diferenciales, ejes de transmisión, suspensión, ¿sí? Una serie de componentes. Entonces ellos dicen, listo, me sirve, ¿cierto? Entonces ven acá, pero entonces empiezan a mirar y dicen, pero por el volumen me es más fácil producirle en la planta de Brasil que en la planta de Colombia. Se empieza a tirar en lápiz y se mira en dónde es más factible, ¿cierto? Claro, Por claro. ejemplo, en Brasil, sí, por ejemplo, Brasil es un país que tiene acá en Sudamérica, un país que tiene hay 7 marcas ensamblando vehículos, ¿sí? Es un mercado bastante grande, ¿sí? Uno va, por ejemplo, en el interior de Sao Paulo y se encuentra plantas de ensamblaje y plantas que le fabrican, que trabajan con la industria motriz, pero es impresionante, ¿cierto? En toda esa zona, sí, en la parte oeste de Río, hay ensambladoras en Paraná, ¿sí? En el norte de México, por ejemplo, también ensambladoras de automóviles, porque México, por ejemplo, es el cuarto ensamblador de automóviles a nivel mundial, porque le producen muchísimo automóvil al mercado americano, ¿sí? Entonces, ahí en esas partes, pues, llegan esos proveedores, como en este caso, por ejemplo, Transejes, ¿sí? Y pues pactan ventas. Bueno, es un negocio que tiene es un negocio un poco bueno, tiene sus reglas normativas, ¿sí? Su sistema de producción estandarizado, y pues acá no vale la pena entrar a eso, entrar en detalle, pero eso funciona así, ¿no? Son decisiones que salen muchas veces de la parte técnica, ¿entendido? Bueno, Sí, bro. listo. Entonces, esos modelos de fatiga son diferentes, basados en diferentes, pueden ser criterios basados en observación, criterios basados en tensiones, criterios basados en la energía aplicada, criterios basados en planos críticos, criterios basados en deformación volumétrica, criterios a nivel, bueno, hay diferentes principios que se usan para establecer esos modelos, ¿de acuerdo? Ahí se puede uno perder el momento. Bueno, como les decíamos, la fatiga es un mecanismo que es muy común en elementos mecánicos porque al estar sometidos a esfuerzos que varían en el tiempo, ¿cierto? A esfuerzos que varían en el tiempo, pues voy a tener que, me aparece este fenómeno, ¿cierto? Mira acá, por ejemplo, un eje, ¿cierto? Eso es un eje, un eje que falló por fatiga, ¿sí? A ver si puedo aumentar acá. No, más bien, venga, voy a hacer esto. Voy a coger acá y le voy a ver si se alcanza a ver un poco mejor. ¿Sí? Bueno, creo que sí lo ven bien, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá ven estas líneas. Esa es la sección, ¿no? Así se partió. ¿Sí? Bueno, espera, tacho. Perdón. Listo. Pasó la ambulancia. Es un eje, ¿cierto? Pero acá como lo vimos acá al principio, ¿sí? Un eje,
pues está sometido a esfuerzos fluctuantes, ¿cierto? Acá. Este punto que arriba está sometido, para esa posición, está sometido a tensión. Cuando gire 180 grados, va a sufrir compresión, ¿cierto? Pues ahí tengo, el esfuerzo acá no es constante, y pues ese componente me va a sufrir fatiga, ¿cierto? Bueno, entonces miremos acá, es un eje, ¿cierto? Los ejes son elementos, elementos que encuentran uno como arroz, o elementos que transmiten potencia, y experimentan fatiga, ¿cierto? Pues en este caso es fatiga por flexión, esfuerzo normal por flexión, ¿cierto? Miren acá, por ejemplo, lo que les decía, ahí es el elemento que falló, ¿sí? Acá si uno se pone a ver con detalle, mire que acá se ven dos partes diferentes. Una parte que acá hay como unas rayas y acá otra parte que es como rugosa, ¿sí? Otra foto de fondo lo sucede mejor, ¿sí? Pues resulta eso, nos resulta que acá probablemente, por alguna razón que no alcanzamos a ver, o por acá, ¿sí? Comenzó un defecto, ese defecto, había un defecto, que puede ser un maquinado, puede haber sido, bueno, diferentes razones, me generó un concentrador de esfuerzos, ¿sí? Un esfuerzo localizado más elevado y comenzó a haber falla progresiva. Esa falla progresiva se visualiza en esas líneas, las líneas se llaman marcas de playa, hasta que hubo un punto en el que solamente quedó esta parte acá remanente, que está aquí, que se ve como gris, como porosa, que es la que, donde se produce falla súbita, ¿cierto? Ese es un mecanismo típico de fatiga. Este elemento que está acá, una manzana para bicicleta, ¿cierto? Ese elemento, ¿cómo es sometido a fatiga? Acá les digo, esto es sometido a fatiga, pero ¿cómo es sometido a fatiga eso? ¿Qué hace que esos elementos acá experimenten esfuerzos alternativos, esfuerzos fluctuantes? ¿Hacia los radios? Los radios, ¿qué pasa ahí? De pronto fue un golpe que sufrió la llanta, ¿no? Pero no quedó toda vuelta nada. Pero no, sin necesidad de golpes. ¿Qué le sucede al radio cuando está, por ejemplo, cuando está en la parte de arriba? ¿Sí? A ver si hacemos acá el dibujito. Se me perdió el mouse. Quedaría sobre la parte más robusta de la manzana, ¿no, profe? O sea, en la parte de arriba. A ver, si lo tenemos acá. Vale, lo podemos hacer acá. Podemos concluir. ¿Qué sucede acá? Bueno, aquí tengo la rueda. ¿Sí? Aquí está la manzana. Y aquí tengo el radio, ¿cierto? ¿Cómo está cargado ese radio ahí? Bueno, ¿cómo está cargado el radio acá? Compresión. Ahí se comprime. Abajo está, digamos, compresión, ¿cierto? Arriba, ¿cómo está? Tensión. Tensionado, ¿cierto? Ahora, esos radios siempre están tensionados, ¿no? Siempre están tensionados, pero acá abajo esa tensión me va a disminuir. Entonces, como ese esfuerzo varía para el mismo radio cuando gire, ¿cierto? Voy a tener esfuerzos alternativos. Pues la tensión se transmite acá a estas perforaciones que es donde está anclado, y pues en ese caso ahí, o sea, ese esfuerzo alternativo se me transmite acá y pues me generó un fallo por fatiga, ¿cierto? Bueno, aquí está el eje, y de aquí en el eje se alcanza a ver un poquito más las líneas. Acá en esa parte es un engranaje cónico, perdón, sí, ese es helicoidal. No veo, no creo que es recto. Un engranaje Helicoidal, creo, sí. helicoidal debe ser, sí. No recuerdo bien ya. Bueno, ¿ese elemento qué? ¿Qué sufre un diente? ¿Cómo sufriría cargas alternativas
ese engranaje. ¿Sí? Miremos acá. ¿Sí? No voy a dibujarlo todo acá porque eso es medio cansón dibujar un engranaje entero. Entonces voy a dibujar acá un diente. ¿Cierto? Acá, y acá viene el otro diente, ¿cierto? Esto gira acá y gira acá. Este gira así. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué usa aquí en el contacto? Ahí tengo una fuerza, ¿cierto? Ahí hay una fuerza. Y recuerda que la fuerza es normal a su línea de acción. Entonces acá tengo una fuerza así y otra fuerza acá, ¿entendido? Esta fuerza actúa sobre este rodamiento, sobre este diente, y esta fuerza de arriba actúa sobre este diente, ¿cierto? ¿Qué sucede acá que ya no están en contacto? Por ejemplo, este diente ya no está en contacto. ¿Qué fuerza sufre? Este engranaje. ¿Qué fuerza sufre? Ninguna, ¿cierto? Ninguna. Entonces, si yo vengo acá y grafico eso en el tiempo, ¿cómo va a ser la fuerza? Ah, bueno, esto que está acá, este diente, ¿cierto? ¿Cómo puedo modelar eso? ¿Cómo puedo simplificar ese diente de engranaje? ¿Será que puedo simplificarlo como una viga en voladizo? Claro, ahí mi sección es variable, ¿no? Pero ¿puedo usarlo como una viga en voladizo? Yo creo que sí, ¿cierto? Claro, hay una simplificación, pero puedo modelarlo de esa forma, puedo aproximarlo ahí, como una viga en voladizo. Ustedes están calculando una viga en voladizo. Ya, ¿cierto? Entonces, miren que si yo vengo acá, yo puedo mirar, entonces esa parte aquí que sufre, al cargarlo de esta forma acá, ¿qué sucede este elemento? Este elemento que tiene, se aumenta tensión, ¿cierto? Y aquí bajo compresión, ¿sí? En ese sentido de giro, ¿no? Está girando así. Si el sentido de giro el sentido de giro me cambia, pues es diferente, ¿no? Pero como es simétrico no hay problema. Entonces miren que para un punto, por ejemplo, este punto, por ejemplo, P, ¿qué va a hacer? Viene por acá, acá está cargado, en este punto está cargado, ¿no, cierto? Entonces, ¿qué esfuerzo genera? ¿Qué esfuerzo experimenta ese punto? Cero. O un valor cercano a cero, ¿cierto? De pronto la velocidad. Entonces vengo acá y esto viene así. Mira, viene acá. No hay nada. Cuando entra en contacto, ¿qué sucede? Va a hacer esto. Va a hacer contacto y sigue así, ¿no? Y esto pues lo va a repetir. Esto es proporcional a el número de dientes en minúscula, para no usarlo con... ¿Sí? Esto es proporcional a el número de dientes. Claro, y a la velocidad, ¿no? También de la velocidad de giro. ¿Sí? Entonces, mire que ese elemento, esto es esfuerzo y esto es tiempo, ¿no? Un diente y un engranaje me va a experimentar fatiga porque la carga, la fuerza, varía en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, mire, para tener idea del tamaño de ese problema, pues son estadísticas viejas, ¿sí? Pero, bueno, pero son confiables, ¿sí? Yo no he encontrado, no te encontraré esas estadísticas. Tal vez no se han vuelto a sacar o es difícil, muchas veces es difícil calcularlas, estimarlas. Se estimó que las pérdidas por fatiga en el 82, o sea, hace 40 años, alcanzaron 100 billones de dólares. O sea, 100 mil millones de dólares en el 82, solamente en Estados Unidos, ¿cierto? Y en el 93, o sea, hace más de 30, menos de 30, no, 30 años, sí, aproximadamente 30 años, se estimó que los daños por fatiga causaron unas pérdidas del 3% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Esos son números que no nos caben en la cabeza. Números extremadamente altos, ¿cierto? ¿Por qué? Por fallas, no programadas, fallas programadas, ¿sí? En las industrias que ustedes se pueden imaginar, industria de petróleo y gas, industria aeronáutica, industria de transporte, industria de pulpe de papel, petroquímica, ¿sí? Que son elementos que están sometidos a cargas flotantes. Ahora, industria biomédica,
ha entrado también con bastante fuerza, ¿sí? Elementos que usan, pero industrias que usan elementos sometidos a esfuerzos alternativos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este caso acá, por ejemplo, el tren de aterrizaje de un avión, ¿cómo experimenta esfuerzos fluctuantes? ¿Mm? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo me varían los esfuerzos fluctuantes ahí? ¿Cómo creen que varían? Algo parecido acá, ¿cierto? Solo que en este caso son esfuerzos de compresión. Acá algo similar a este, ¿no? Pero no esfuerzos de compresión, ¿no? Cada vez que aterriza, ¿sí? Eso me va a sufrir esfuerzos de compresión, ¿cierto? Cada vez que aterrice eso. Eso va a ser algo de esta forma, ¿sí? Aquí me voy a aventurar a hacerlo. Algo así viene acá y... Sí, algo así. Y acá pues me va a quedar con un remanente, ¿no? Me va a quedar cuando está posado en tierra. Una vez sube, pues, de acá y queda en cero, ¿cierto? Cuando vuelve a aterrizar, otra vez lo mismo, ¿no? Y queda con un remanente. ¿Sí? Algo así. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, acá también tengo, por ejemplo, esto es una, si recuerdo bien, es un, una, se me olvida, un impeller de una bomba, si recuerdo bien. ¿Sí? Acá, bueno, acá me interesa es, por ejemplo, que miren, por ejemplo, cómo es la propagación, ¿no? Miren que acá tengo una serie de líneas que van así en este sentido, ¿no? Ahorita lo veo más tarde. Como que van creciendo, y que convergen a este punto, ¿no? Pero resulta que ahí lo que pasó es que pues, se generó acá hay un defecto, ¿cierto? Pues ese defecto me generó esfuerzos locales en ese punto mucho más elevados y pues que me saqué que sea una grieta, ¿cierto? Como eso se ha sometido a esfuerzos tensionales, esfuerzos alternativos, acá se puede ver la progresión de la grieta, ¿cierto? Y hasta acá al final quedó acá y pues esta zona que está acá que se ve como rugosa, ¿sí? Que se ve que tuvo falla frágil, ¿cierto? Me generó, fue que me generó la falla frágil, ¿cierto? La falla final, ¿de acuerdo? Esas marcas se conocen como marcas de playa. Miren acá, por ejemplo, acá está más esquematizado, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, mire aquí, por ejemplo, está más esquematizado, como se ve, ¿cierto? Acá yo puedo, acá veo, eso ya es un esquemático, no es una fotografía. Sí, acá la grieta, el defecto inicial debe estar por acá en ese punto, ¿cierto? Porque se ve que hay líneas que van creciendo, ¿cierto? Van aumentando, ¿cierto? Y acá eso se puede contar, ¿cierto? Si yo tengo la magnificación suficiente o bueno, yo puedo llegar a contar el número de ciclos que hubo hasta que se llegó a la falla, ¿cierto? Que cada una de esas líneas me obedece a un número inicial de ciclos, de aumento de ciclos. Eso se puede contar, ¿cierto? Eso no es tan fácil, no es tan directo, pero se puede hacer, ¿cierto? Miren acá, por ejemplo, ese fue un trabajo para el que me llevaron hace poco, ¿sí? ¿Alguna empresa aquí en Bucaramanga? Upa, perdón. ¿Sí? Eso era una industria de alimentos, ¿sí? Es chistoso porque llegaron, llamaron, listo, ya se había hecho la reparación, ya se había cambiado. Eso es un eje, sobre ese eje iba montado creo que era una especie de cilindro que transportaba pollos, si no estoy mal, ¿cierto? Les cuento la historia completica, más o menos completica. Les contaron, mire, es que este falló este eje, mira, aquí en la parte de abajo, acá se ve esta rueda, ¿cierto? Sobre esa rueda acá hay como una especie de canastas que transportaban alimentos, ¿cierto? Ah, listo, transporta alimento, lo dijeron así. Y yo lo dije, pues está como extraño la forma, ¿no?
es diferente, ¿no? Es diferente, es como se ve, como rompió. Entonces, mire que acá tiene, hay como, no sé, es extraña, ¿sí? No es usual. Entonces nos llamó mucha atención, ¿no? Entonces empezamos a mirar y pues acá por la calidad de la foto no se sabe, pero la foto que tomamos, y la tomamos con un microscopio, con una lupa de aumento, se alcanzan a ver acá, tal vez acá sí se ve bien. Se alcanzan, por ejemplo, mira, ¿ven bien las marcas de playa? ¿Sí? ¿Cómo creció eso? ¿Sí? Se ven esas marcas son producto del, del crecimiento de la grieta, ¿cierto? Acá no movemos por acá, debe estar. Acá no se alcanza a ver bien. ¿Sí? Y pues empezó a crecer, ¿cierto? Creció hasta que esta parte quedó remanente. Pero miren que acá en este caso hay varias superficies, ¿cierto? Hay varios frentes de crecimiento, ¿sí? Acá esta parte del eje era hueco, ¿sí? Y esto giraba a poca velocidad. Pues dijimos, bueno, baja velocidad, torque elevado. Ok, torque elevado, entonces esfuerzo cortante alto, pues el predominante cortante. Estamos hablando ahí con eso, mirando, y pues ya mirando esas conclusiones, ¿cierto? Cuando a mí se me ocurrió preguntar, venga, esto dijo, bueno, lo otro, eso trabajaba alimentos, pues esto es acero inoxidable. Sí, señor, eso creo que era 316, si no estoy mal, sin haber hecho ningún análisis químico, ¿no? Pero ¿por qué? Por lo que trabaja alimentos, de una vez dedujimos que era acero inoxidable. Bueno, entonces, y sigamos viendo y sigamos preguntando. Cuando se me ocurrió preguntar si eso trabaja alimentos, eso estaba sometido en algún está sometido a algún medio agresivo, ¿cierto? De pronto urea, ¿sí? No sabíamos qué tipo de alimentos era. De pronto la urea es algo que se usa mucho, bueno, como refrigerante, por ejemplo, se usa, bueno, el NH3, en algunos casos, amonia. Sí, esto trabaja para transportar pollos y trabaja, pues, pollos. Uy, entonces, como eso es tejido vivo, probablemente está refrigerado. Sí, eso trabajaba a -10 grados. Tome, ahí estuvo. ¿Sí? El elemento falló por tenacidad. ¿Sí? Un problema que se llama tenacidad. Y sí, efectivamente. Y ahí se alcanzan a ver cuando un elemento funciona a temperaturas bajas, ¿sí? El problema ahí es la tenacidad. Algo más o menos así. La tenacidad es una propiedad mecánica que le permite a un elemento absorber más o menos energía en presencia de efectos. ¿Sí? Entonces, si yo cojo y dibujo esto así, esto es temperatura, 100 grados, esto funciona más o menos así. Digamos por acá, eso se llama temperatura de transición, ¿sí? Que puede ser alrededor ¿de qué? De 5, para cero se llama alrededor de 5, alrededor de 0 grados, ¿cierto? Por ejemplo, si yo cojo acá esto es un ensayo que se hace, por ejemplo, en ensayos de impacto, que se hace en un péndulo Sharpie. Probablemente en el curso de materiales lo harán, o les pasarán un video, pues en estas épocas no sé cómo se hará, en esta presencialidad remota, ¿cierto? Pero yo veo que cuando yo empiezo a disminuir temperatura, esta capacidad de absorber energía disminuye, ¿cierto? Bueno, venga, le explico ese ensayo rápidamente. Eso con un péndulo Sharpie. Un péndulo Sharpie es un elemento, ¿sí? Acá eso viene así, acá es una barra, acá hay una masa, ¿sí? Y acá tiene una puntica, ¿cierto? Pero acá se fija y pues esto me genera acá, va a querer ese recorrido. Acá en la parte de abajo se pone una muestra, ¿cierto? Una barrita pequeña, una muesca, así, ¿sí? Claro, sí, pues acá está fijada, acá y acá, ¿sí? O sea, acá está anclada, ¿sí? Y pues acá viene, pues acá viene acá el momento, perdón, acá la muestra va para el otro lado, perdón. La muestra va para el otro lado. Ahí.
muesca va para otro lado. ¿Sí? Acá viene así y aquí viene mi muesca, ¿cierto? Listo. Claro, cuando esto viene acá, esto impacta, ¿qué sucede? Pues este péndulo, si no hay ninguna restricción, este péndulo debe llegar por acá, ¿no? A una altura determinada. Y eso lo calculo. Yo voy calculo, conozco esta energía disponible, que es eso es energía potencial, mg por h1, y aquí tengo esta que es la que absorbe, ¿cierto? mg h2, ¿cierto? Si no hay nada, pues llega hasta esta h2, ¿cierto? En vacío, o sea, sin nada, sin ningún elemento. Entonces, cuando vengo acá y empiezo y pongo acá este cuerpo, esa muestra, pues eso que eso va a llegar y va a llegar hasta una altura determinada, ¿cierto? Cuando pongo el elemento, pues ese elemento ahora va a llegar por acá, ¿cierto? Entonces, esta diferencia de altura, ese delta H, es la energía que consumió rompiendo ese elemento, ¿cierto? Entonces llego por acá, pues esta temperatura ambiente, entonces estuvo por acá. Entonces ahora vengo acá y cojo esta muestra, la caliento, por ejemplo, la pongo en un termo de agua hirviendo, ¿cierto? Y pues va a absorber más energía, ¿cierto? Va a llegar hasta mucho más arriba. Ahora pongo otra muestra, la pongo, por ejemplo, en una mezcla de agua con hielo, ¿sí? Pierde energía, y hago el ensayo y pues va a llegar mucho más acá más por abajo, ¿cierto? Pongo ese elemento y lo pongo en la mezcla, por ejemplo, con CO2 líquido, ¿sí? Lo que llaman hielo seco, ¿sí? Hago el ensayo y cae más abajo, ¿cierto? Hasta el final, acá pues, lo puedes comprar de diferentes formas. Lo pongo, por ejemplo, con nitrógeno líquido a menos 198 grados y va a llegar por acá, ¿cierto? Y cojo acá y tengo y genero mi curva, ¿cierto? Es algo más o menos así. Entonces, cuando tengo un elemento, ya decía, dice acá, por ejemplo, tuvo una grieta, producto de no sabemos qué todavía, en ese caso, ¿sí? Pues acá, cuando tengo una grieta, pues ya que el mecanismo que gobierna es la tenacidad, ¿sí? Y pues tengo que tener, me empiezo a calcular eso y digo, como estaba trabajando a temperaturas bajas, la tenacidad bajó, ¿sí? Probablemente eso estaba calculado con esa tenacidad, ¿sí? Por acá temperatura ambiente, al haber trabajado con temperatura más baja, ¿sí? La tenacidad que tenía es esta, ¿cierto? No sé, estoy acá especulando porque no alcanzamos a llegar a ese caso, ¿cierto? Pero bueno, pero eso es un caso en el que yo tengo que diseñar con otro tipo de carga. Este caso acá, bueno, ese sí hicimos el trabajo completo. Esto es un eje de una bomba, se llama una bomba electrosumergible, se llama. Un eje siempre era un poco largo, una bomba de pozo, haya fallado varias veces, ¿sí? Eso se ha hecho de un material que se llama Inconel 718. Bueno, eso fue encontrado, ¿no? Creo que no sabían de qué era el material. Se hizo análisis químico y llegamos a la conclusión, ese material no es barato, ¿sí? Ese material tiene la particularidad, bueno, es material que tiene una resistencia a la fatiga muy elevada, una resistencia también muy elevada, estamos hablando de resistencias de 1300 megapascales, encontramos, muy elevado, y tiene la particularidad que es un material que esas propiedades son muy estables a temperaturas elevadas, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, para una 01020, tengo esta resistencia acá a temperatura ambiente y acá a temperaturas elevadas, ¿cierto? Temperatura. Por ejemplo, a 400 grados hace esto, ¿sí? Resistencia, por ejemplo. Solamente resistencia de atracción, ¿sí? Yo tengo otros materiales para esto, pero en este caso era casi así. Y acá puede operar a 700 grados sin que eso variara mucho. ¿Sí? O sea, es un material que no es barato, es un material bastante costoso. ¿Sí? Y tiene una resistencia a la fatiga también extremadamente alta y también resistente a la temperatura también, ¿cierto? De hecho, ese material lo usan mucho lo usan es para turbinas, para hablar de turbinas, para eje turbinas, porque pueden trabajar a esa temperatura. Lo hacían para ese eje, no sé por qué lo fabricaron de ese eje. Resulta pues que nos contrataron porque ese haya fallado varias veces, ¿sí? Creo que era porque el ambiente era agresivo, no estoy mal que lo trabajaban así. También tiene eso es níquel cromo molibdeno vanadio, si no estoy mal, me escapa en ese momento.
que se hizo ya, lo hice hace varios años, me olvidó. El cuento es que esta fue la superficie de falla. Acá se presentaba, por ejemplo, un plano A, 25 grados, ¿sí? El plano de falla, ¿sí? Eso es sometido netamente a torque, ¿cierto? Es una bomba, es solamente torque, ¿cierto? Claro, si los torques mediante esfuerzos cortantes que están los esfuerzos cortantes se maximizan a 45 grados, ¿sí? Pero se está más o menos a 25 grados, entonces llamó la atención, ¿cierto? Acá, por ejemplo, y se veía, acá se hace el análisis de falla, ¿cierto? Y acá se dice, acá, por ejemplo, se encuentran esas líneas así, ¿cierto? En el que dice, bueno, pues acá, eso es propagación, y se pueden tracear, se pueden rastrear hasta el inicio, que estaba más o menos por acá, ¿cierto? En ese punto, que todas esas líneas, esas marcas de playa, convergen a un punto, ¿cierto? Y pues acá es la zona de falla, ¿cierto? Se hizo una simulación con elementos finitos, se reprodujo el plano, ¿cierto? Y se encontraba que el esfuerzo, ¿sí? Para las condiciones de carga, ¿sí? Ese torque aplicado no estaba en el punto de falla, estaba más o menos, o sea, si esta es la superficie de falla que está en ese plano, el torque está más o menos por acá. Voy a hacerle otro color que no se está viendo. ¿Sí? El torque está, el corante máximo está por acá. Epa, ¿qué pasó? El esfuerzo máximo cortante está en este plano, ¿sí? Acá, ¿sí? Pero el esfuerzo, el punto de falla estuvo por acá, ¿sí? Nos llamó la atención. Pues resulta, ¿sí? Que yo no coloqué esa. Resulta que encontramos unas marcas acá, extrañas, ¿sí? Y se pusimos a analizar que parecen unas marcas de desgaste, ¿sí? Acá nos alcanzan a ver bien tan de pronto en esta foto. A ver, acá se ven unas marcas que parece que hubiera desgaste, ¿sí? Y pues resulta que esas marcas de desgaste obedecen a que ese eje estaba desalineado, ¿sí? Al estar desalineado, se me generan un esfuerzo normal transversal, ¿sí? Acá. Eso significa que es como si yo estuviera aplicando una fuerza, ¿sí? En ese sentido, eso me genera flexión. Al aplicar esa flexión se me da también el esfuerzo normal que no estaba considerado en el diseño, ¿sí? Es por un problema de operación, ¿sí? Un problema de operación errónea, ¿cierto? Y pues por esa razón, sé que se generaba esa falla, como digo, creo que fue el tercer eje que les fallaba y no sabían por qué, ¿sí? Bueno, pues ese análisis de falla sí se llevó a su término, se hizo, no, se hizo en varias cosas, microscopía, varios ensayos se hicieron ahí. Se cobró algún dinero por eso y también lo presentamos para un congreso en Cuba. Dime, Carlos Andrés. Profe, pero la falla se daba por un mal montaje o sea, se alinearon mal la parte de rodamientos o por un exceso de carga. No, exceso de carga no. Exceso de carga, porque, o sea, claro, o sea, esto tiene un poquito más de profundidad de lo que alcanzamos a hablar acá, pero mira, por ejemplo, por la carga estática y la carga dinámica, ¿sí? El mayor esfuerzo estaba acá en esta zona, ¿cierto? Acá, ¿sí? En la transición entre el estriado y el eje, ¿cierto? Igual, ese estriado está calculado para que soporte el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, el mayor esfuerzo estaba acá en la punta, en ese cambio de sección. La falla no se presentaba ahí. Si la falla se presenta acá, dice, bueno, ahí hubo mal y las condiciones de operación, ¿cierto? Por ejemplo, se intenta mirar, por ejemplo, los registros de corriente y velocidad, por ejemplo, se mira por el motor, a qué velocidad trabaja, el proceso, va a decir, bueno, con esos valores de torque y velocidad, de potencia, yo calculo el torque que está trabajando y la velocidad, ¿cierto? Entonces, con ese torque puedo calcular el esfuerzo cortante a que está sometido, ¿sí? Y de acuerdo a la velocidad puedo calcular, y a los registros de carga si existen, puedo calcular
el número de ciclos a que eso puede fallar, ¿cierto? Entonces, pero con ese análisis estático y dinámico, me dice que no falla por las condiciones, o sea, que estaba bien diseñado, ¿sí? O que estaba trabajando los parámetros de trabajo no me hicieron que fallara, ¿sí? De trabajo normal, para lo que estaba calculado, ¿sí? Al encontrar acá estas marcas por rozamiento, ¿sí? Que no debían aparecer, eso me indicaba que eso me estaba generando acá un esfuerzo normal para el que eso no estaba calculado, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucedía eso? No sabemos, pero nosotros entregamos el reporte y entregamos, mire, acá hay una marca por rozamiento que me indican que eso puede estar desalineado, ¿sí? No sé por qué, sea porque de pronto haya el rodamiento esté malo, de pronto han elegido cambiar el rodamiento, de pronto el portarrodamiento esté corrido, ¿sí? No sé, hasta allá no llegamos porque pues son cosas a las que uno muchas veces no tiene acceso, ¿sí? O sea, la causa raíz la determinaron fue ellos allá. Sí, nosotros hicimos el análisis y dijimos, mire, eso no falla por operación normal. La operación normal no es la causa, ¿sí? La causa debe ser por un desalineamiento, es la causa más probable, ¿sí? Pero pues eso ya lo hacen ellos. Para eso hay que tener acceso ya al elemento y medir cosas que pues a las que no tenemos acceso, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, ok. Son cosas que muchas veces suceden en operación, ¿cierto? En operación de mantenimiento y pues algunas veces se hacen cosas que se hacen ahí en la organización o muchas otras veces se contrata a alguien externo para hacerlo, ¿cierto? Pues ya he hecho esos trabajos ya varias veces en el que pues, lo contrata a uno externamente para hacer esos análisis, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno. Miremos algo de esta fatiga, cómo ha evolucionado esta fatiga, que alcanzamos a cubrir esa parte rápidamente. Cuando comenzó la revolución industrial, alrededor del siglo, final, bueno, 1800 más o menos, o antecitos, pues se encontró que se puedan trabajar a velocidades mayores, a potencias mayores, con la máquina de vapor, se pasaba de tener caballos animales como el elemento motriz a tener ya otro elemento motriz como por ejemplo la máquina de vapor. Entonces tenían mayores velocidades y se tenían mayores potencias, ¿cierto? Entonces ahí cuando empezaron a aplicarse métodos de cálculo ¿para qué? Para dimensionar esos elementos de una forma apropiada. Se conocía, por ejemplo, ¿cierto? Se conocía ya algunas teorías de que lo que usan por ejemplo de materiales, conocer que el esfuerzo era P sobre A, ¿cierto? El esfuerzo en la época axial, P sobre A, que el esfuerzo por cortante era TC sobre J, que el esfuerzo por flexión era MC sobre I, ¿cierto? Eso se conocía, ¿cierto? Bueno, no recuerdo exactamente, pero estoy seguro de este y de este, ¿cierto? MC sobre I, ya se conocían en esas épocas. Este no recuerdo exactamente, ¿cierto? Bueno, entonces ya esos elementos se dimensionaban con esas teorías, ¿cierto? Yo calculaba un eje, ¿cierto? Establecía las cargas, ¿sí? Y decía, bueno, yo hacía ensayos y calculaba, y decía, bueno, entonces yo dimensionaba ese eje de acuerdo a eso, ¿no? ¿De acuerdo? O se dimensionaba a ojo, ¿no? Por experiencia, decía, bueno, esto más o menos va a traer tantas personas, este peso, no sé qué, pongámosle esta dimensión de este material, ¿cierto? Listo. Y está calculado y funcionaba, ¿cierto? Pero sucedía que pues, los elementos, después de un tiempo de servicio, los elementos fallaban, ¿cierto? Y hubo muchos accidentes. Existe este accidente que es muy famoso en la historia porque sucedió al frente del Palacio de Versalles, ¿sí? En este año, 1842, fue en un tren, ¿cierto? Murieron, en realidad pues no se sabe cuántas personas murieron, se calcula que entre 50 y 200 personas murieron debido a ese accidente, ¿cierto? Gente importante para la época en Francia murieron ahí, y pues ese accidente también es famoso porque se documentó, ¿cierto? Por ejemplo, ese es un dibujo
un dibujo. Piensen en el contexto, ¿no? Es un dibujo, ¿sí? de la falla, ¿sí? Miren que está acá y ahora más tarde miramos cómo son las fallas ahora que se han documentado con fotografías, ¿cierto? Es un dibujo, ¿sí? El artista se sentaba y empezaba a tomar notas y dibujaba cómo era eso, ¿cierto? Acá está el eje y acá está el dibujo del eje de la superficie de falla, ¿cierto? Es famoso por eso porque ya fue documentado, ¿sí? Digo, ese no fue el primero, ¿cierto? Ya antiguamente, por ejemplo, este señor Poncelet, que es un matemático físico, se me escapa, muy famoso para la época, fue el que acuñó, el que bautizó ese término, ¿cierto? Que lo que sucedía diciendo, pero es que si los materiales se calculan, los elementos se calculan con esas cosas conocidas, ¿cierto? Yo pruebo en el laboratorio, ¿cierto? Y digo, sí, que eso está, me funciona, ¿cierto? Después de un tiempo, deja de funcionar. Entonces él dijo, bueno, es que los materiales se cansan en el servicio, se fatigan durante el servicio, ¿cierto? Le digo, hay muchos más accidentes, ¿cierto? Pero pues este es muy famoso, ¿sí? Para la época, ¿listo? Entonces más o menos alrededor de 1850, un ingeniero alemán, August Wohler, él empezó a trabajar, él trabajaba en ejes de ferrocarril para minas, extrayendo carbón, pues ese fenómeno también era común ahí en esas épocas, en esos componentes, pero pues que ahí pues si fallaba un vagón de carga de carbón, pues no era tan trágico como si fallara un eje de un tren de pasajeros, ¿cierto? Entonces se puso a estudiar eso, se puso a hacer muchos ensayos, ¿cierto? Y en 1870 publicó después, todos los años de trabajo lo publicó y él concluyó, ¿cierto? Que el rango de tensión era lo que causaba la falla y no el esfuerzo máximo, ¿cierto? Que era lo que se quería hace un momento, ¿sí? Entonces, él decía, bueno, si un elemento está sometido a un pico de esfuerzo, ¿cierto? Pero si ese esfuerzo me varía en el tiempo, ¿sí? Lo que va a causar la falla es ese rango de esfuerzo, ¿sí? Fue la primera persona que se dio cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, y con eso introdujo el concepto de límite de resistencia, ¿sí? Que es lo que, y en eso está basado todo el método de esfuerzo-vida, que es lo que vamos a ver acá en el curso, ¿cierto? Claro, y pues ese señor es tan importante, ¿sí? Esas curvas que se usan para acabar ese método se llaman curvas de Wohler, ¿sí? Por ejemplo, la sociedad alemana de metales, Deutsch, se me escapa en ese momento, mi alemán no es tan bueno, Deutsch Vermusch Materialisch, algo así más o menos, la medalla más importante que otorga anualmente, el premio más importante que otorga se llama la medalla Wohler, ¿sí? En honor a esa persona. También la Sociedad Europea de Integración Cultural tiene una medalla también el premio que tiene más importante también es en honor a ese señor, August Wohler, porque fue la primera persona que, que, encontró algo, una forma para explicar lo que sucedía, ¿de acuerdo? Bueno, y acá, pues, bueno, después de eso hay muchas más datos anecdóticos. Vamos acá a llegar a eso, ¿cierto? Pero pues con eso se empezaron a dimensionar elementos basados en esto, ¿no? En este método, en el método esfuerzo-vida. Alrededor de finales del siglo XIX, ¿cierto? Mire, por ejemplo, que el círculo de Mohr, ¿cierto? Fue propuesto también por un alemán en 1898, ¿sí? O sea, un método para calcular cargas biaxiales fue propuesto después de un método para estimar cargas por fatiga uniaxiales, ¿sí? El círculo de Mohr es un método para calcular cargas equivalentes biaxiales estáticas, ¿cierto? 20 años, o casi 30 años antes, se propuso un método para calcular cargas uniaxiales por alternativas, ¿sí? Miren el contexto histórico y la importancia de eso, ¿cierto? Bueno, Segunda Guerra Mundial, 70 años después, ¿sí? Estados Unidos no entraba a la guerra, no sé qué, lo habla, pero ellos producían
por ejemplo, en esta época ellos no estaban en la guerra, pero producían armas, producían, por ejemplo, barcos, producían tanques, producían aviones que se los vendían a los aliados. Inglaterra, por ejemplo, ¿cierto? Inglaterra no daba abasto produciendo, los americanos entraban al negocio de producir barcos de guerra, ¿cierto? Y también barcos de guerra, tanto para que estén en combate, como para vigilar, acompañar navíos mercantes, ¿cierto? Y protegerlos de la amenaza de la Alemania nazi. Bueno, entonces, por ejemplo, este caso, antiguamente, antes de en la Primera Guerra Mundial, todos los barcos se fabricaban y eran fabricados con lámina remachada, ¿sí? Uno los ve, ¿cierto? Se ve que no son láminas remachadas, ¿sí? Con láminas superpuestas, perforadas y se remachan, así se unen las láminas. No da problema, ¿sí? Ya existía eso, ¿sí? Ya se conocían esos métodos de cálculo. Acá, pero esto demoraba mucho más. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya sé que se había desarrollado la soldadura, ¿cierto? Y pues se había encontrado que producía, era un método mucho más versátil, producía estructuras de una forma mucho más rápida, ¿cierto? Entonces se comienzan a producir elementos soldados, componentes soldados, productos soldados. Es muy famoso este caso de estos barcos, los barcos Libertad, que se producía, por ejemplo, un barco por semana, sin los astilleros, pero se encontraba, por ejemplo, que muchas veces los barcos se partían así. Es una fotografía de cómo se partían esos barcos. Se partían, por ejemplo, en puerto, en el astillero se partían así, ¿cierto? No se sabía por qué. Entonces se producían barcos con mucha velocidad, pero no se sabía por qué fallaban, ¿cierto? Después se dio cuenta que la tenacidad, que por ejemplo ese barco se producía en mayo, en julio, en el verano, zarpaba el barco, ya en noviembre la temperatura del Atlántico Norte bajaba por debajo de 0 grados y pues ahí entraba la tenacidad a trabajar y fallaban por tenacidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la soldadura producía una cantidad de problemas metalúrgicos que no eran conocidos en la época, ¿cierto? Entonces ahí entraban, bueno, eso falla así, miremos a ver cómo se puede atacar ese problema que ya es conocido, ¿cierto? Por ejemplo, acá en 1954-55, ¿cierto? Antiguamente todos los aviones que existían eran aviones de hélice, ¿cierto? Este avión, desde acá fue el primer avión comercial jet, ¿sí? Era inglés, ¿sí? Bueno, con todo el desastre de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos usaron todo ese aparato productivo y toda esa ciencia que van desarrollando en la Segunda Guerra Mundial y se produjo el primer jet, ¿sí? El primer jet fue inglés, ¿sí? Era el primer jet comercial. Resulta, y pues era famosísimo porque claro, pues tenía mucha más autonomía de vuelo, era mucho más rápido, ¿sí? Digamos, un avión de hélice puede volar a 300 kilómetros por hora, estos jets pueden volar a 700, 800 kilómetros por hora, o sea, el tiempo de conexión entre puntos era mucho menor, ¿cierto? Entonces fue muy famoso. Resulta que ese jet tan famoso que era y dominaba el mercado, hubo una serie de accidentes entre el 54 y el 55 que son extremadamente famosos en la industria aeronáutica porque el avión literalmente se partía en el aire y sin saber por qué. Algo parecido como lo que sucedió con el 737 MAX, ¿sí? Pero no tan catastrófico. Pues se hizo una reconstrucción de ese accidente, ahí se encuentran fotografías de uno que se pudo recuperar y se encontró que esto fallaba porque la cabina presurizada fallaba en una ventana, ¿cierto? Cuyo extremo era demasiado, el radio de curvatura ahí era demasiado angular, ¿cierto? A pesar de que ya se conocía eso para la época, no se conocía que cuando la cabina era presurizada, o sea que en el momento que está en tierra, claro, tiene presión externa igual a la presión interna, no hay problema. En el momento que se cierra y asciende, ¿qué le sucede a la presión? Bajaría, ¿cierto? Entonces lo que se hace es, la cabina se presurizaba para mantener el confort de los pasajeros y poder volar a mayor altura, a mayor velocidad, ¿cierto? Mayor altura, menos aire, puedo tener mayor velocidad, ¿cierto? Ese cambio de presión
ese cambio de presión me generaba concentradores de esfuerzo, me generaba que la tensión acá en las puntas, acá en la punta de esta ventana, me generaba concentradores de esfuerzos que generó que la grieta se propagara hasta que hubo fallo catastrófico, ¿cierto? Eso que estaba ahí fue tan dramático que hizo que esa compañía desapareciera y ahora no existe compañía británica de aviación. Ese mercado ahora está dominado por quién, básicamente la aviación comercial está dominada por quién, por Boeing, ¿cierto? Americanos, Airbus, que son franceses, que no tienen, bueno, que el componente británico es muy pequeño, ¿cierto? Embraer, que son brasileños, que no fabrican jets. Los rusos eso es un Tupolev, y creo que pare de contar, ¿cierto? Los demás ya son fabricantes menores, ¿cierto? Eso fue en el 57, 54, 55, ¿cierto? Este caso también fue muy sonado, un avión militar, ya eso fue en 1967, si no estoy mal, ¿cierto? Bueno, que les he hecho ese cuento en la siguiente clase porque ya que ya se nos va a acabar el tiempo. Pero resulta que de aquí a acá, pues ya se sabía qué pasaba, entonces establecieron métodos de inspección, ¿cierto? Para esos concentradores de esfuerzo, ¿cierto? Entonces dejemos acá con esa historia y que para mirar cómo ha evolucionado, ¿cierto? Y mirar cómo o sea, que hasta el día de hoy, ¿cierto? Siguen existiendo fallas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, busquen este video, ¿cierto? Se ve cómo, pues ese fue captado en video, este video es muy reciente, cómo, por ejemplo, se presentan fallas todavía por esfuerzos alternativos. Claro que en este caso acá les adelanto, búsquenlo en YouTube, está o sea, en este caso se presentan esfuerzos, pero fallas por una combinación de esfuerzos en diferentes planos, pero que tienen ángulo de fase, ¿sí? Yo grafico esto acá, voy a ver acá esfuerzo normal, por ejemplo, y aquí voy a ver esfuerzo cortante. Son esfuerzos que no están en fase, ¿cierto? Para eso existen métodos de cálculo, pero no son tan probados todavía, ¿cierto? Cuando existen grietas, no existen métodos de cálculo para eso, ¿sí? Entonces, son elementos que son cosas que todavía existen, ¿cierto? Casos que se presentan y pues para los cuales tenemos que tener métodos de cálculo para evitar que esos mecanismos de falla se produzcan, ¿de acuerdo? Bueno, dejemos ahí, ¿sí? Voy a prender la cámara para despedirnos. Dejemos aquí y continuamos el lunes, a no ser el miércoles, el lunes festivo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud? ¿Profe, la clase del lunes se repone o no? No, porque es festivo. El lunes es festivo. Sí, sí, yo sé, pero es que creo que salió un comunicado y yo tengo clase ese día. No sé. No sé. Envía el comunicado por la plataforma. Profe, lo que pasa es por la plataforma Zoom, ya, o sea que no vamos a poder reponerlo, o va a ser muy complicado reponerlo en otra fecha o en otras horas, pues precisamente por la plataforma Zoom. Ok. La verdad, había asumido que no había clase, honestamente. Déjame mirar, yo pregunto y les mando un correo, ¿entendido? Un correo para la plataforma. Listo, ¿Listo? profe. ¿Listo? Listo, Gracias, porque gracias. en realidad no sabía. Listo, muchas gracias. Entonces dejemos aquí y continuaríamos o el lunes o el miércoles. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. Listo, profe. Listo, sí, señor. descansen. Gracias, hasta luego. Gracias. Listo, chao, chao.